Hola, bienvenidos al podcast Spanish with David, Español con David, donde puedes escuchar fascinantes historias y aprender cosas interesantes del mundo, al mismo tiempo que mejoras tu español. Yo soy David y hoy vamos a hablar sobre los Juegos Olímpicos, uno de los eventos más importantes a nivel mundial que vincula el deporte y la cultura. Vamos a explorar su historia, desde sus orígenes en la antigua Grecia hasta su resurgimiento en la era moderna, y discutiremos su evolución y los retos que ha enfrentado. Pero antes de comenzar con el episodio de hoy, les recuerdo que pueden visitar el sitio web del podcast, donde pueden descargar el guión del episodio y los términos clave. Recuerden que publicamos episodios cada semana, así que suscríbanse al podcast para no perderse ninguna actualización. Origen de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos tienen una historia que se remonta a más de 2000 años. Comenzaron en la antigua Grecia en el 776 a.C., como un festival religioso en honor al dios Zeus, el principal deidad del panteón griego. Este evento se celebraba en la ciudad de Olimpia, un lugar sagrado y de gran relevancia cultural. Los primeros eventos consistían principalmente en carreras a pie, pero con el tiempo se añadieron disciplinas como el lanzamiento de disco, jabalina, la lucha y el pentatlón, una competición que combinaba 5 eventos: carreras, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, salto de longitud y lucha libre. Curiosamente, en los primeros Juegos Olímpicos, los premios eran coronas de olivo, un símbolo de honor y gloria que se entregaba a los vencedores. A pesar de esa tradición honorífica, más de 11 siglos después, en el año 393 d.C., el emperador romano Teodosio I suspendió los Juegos Olímpicos debido a su asociación con prácticas paganas, consideradas inadecuadas bajo la influencia del cristianismo emergente. Esta decisión marcó el final de los Juegos Olímpicos antiguos, que dejaron de celebrarse hasta su renacimiento en el siglo XIX. El Festival Olímpico. Los Juegos Olímpicos no eran solo una competencia deportiva, sino también un evento social de gran importancia. Durante la celebración se declaraba una tregua conocida como hequecheiría, permitiendo que atletas y espectadores viajaran seguros a Olimpia, independientemente de los conflictos en curso entre las distintas ciudades-estado griegas. Esta tregua sagrada era respetada por todas las polis, facilitando un ambiente de paz y camaradería que era fundamental para el éxito del festival. Además de las competiciones deportivas, los Juegos Olímpicos incluían ceremonias religiosas en honor a Zeus, así como banquetes y celebraciones culturales que contribuían a una atmósfera de festividad y unidad. Los atletas competían en un ambiente de gran solemnidad y el evento se convirtió en un símbolo de la cohesión social y cultural entre las distintas regiones de Grecia. Declive y resurgimiento. Los Juegos Olímpicos antiguos se celebraron cada 4 años de forma regular hasta su suspensión en el año 393 d.C. Después de esa interrupción, pasaron más de 1000 años antes de que los Juegos Olímpicos resurgieran en la era moderna. El Renacimiento se debió en gran parte al barón Pierre de Coubertin, un pedagogo francés que vio en los Juegos una oportunidad para promover la paz y la cooperación internacional a través del deporte. En 1894, Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional, COI, con el objetivo de revivir los Juegos Olímpicos. Este esfuerzo culminó con la celebración de los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas en 1896. Aunque la participación inicial fue modesta, con solo 14 países y 241 atletas, el evento marcó el comienzo de una nueva era en la historia olímpica. Curiosamente, en esa primera edición moderna no se otorgaron medallas de oro debido a su alto costo. En su lugar, se entregaron medallas de plata para el primer lugar, bronce para el segundo y un diploma para el tercero. Los Juegos Olímpicos modernos. Desde los primeros Juegos Olímpicos modernos, el evento ha crecido de manera exponencial. Se han celebrado en diversas ciudades de todo el mundo,
reflejando la diversidad y la inclusión de naciones de todos los continentes. En 1924 se introdujeron los Juegos Olímpicos de Invierno, proporcionando una plataforma para los deportes de invierno como el esquí y el hockey sobre hielo. Un hito importante en la historia reciente de los Juegos Olímpicos fue la inclusión de las mujeres. Las pioneras hicieron su debut en los Juegos Olímpicos de París, 1900, donde participaron solo 22 mujeres en deportes como golf y cricket. En esta edición, Charlotte Cooper hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar una medalla de oro en el deporte de tenis. Este evento marcó el inicio de una era de inclusión y empoderamiento femenino en el deporte. Retos y evolución. A lo largo de su historia moderna, los Juegos Olímpicos han enfrentado numerosos desafíos desde boicots políticos hasta problemas de seguridad y preocupaciones sobre el impacto ambiental y económico. Uno de los desafíos tecnológicos más significativos fue la introducción del photo finish en los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912. Esta técnica, empleada para determinar al ganador mediante una imagen precisa, ha sido crucial para asegurar la exactitud en las competiciones, aunque ha generado controversias notables, como la disputa entre Albert Kvyat y Norman Taber en los 1500 metros. Además, los Juegos Olímpicos han sido suspendidos en 3 ocasiones a lo largo de su historia: en 1916 debido a la Primera Guerra Mundial, en 1914 y 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial. Estos periodos de suspensión subrayan la importancia de los Juegos como un símbolo de unidad y paz global, y su capacidad para superar dificultades históricas. Momentos memorables. Los Juegos Olímpicos también han sido escenarios de momentos memorables y logros excepcionales. Johnny Weissmuller, el famoso intérprete de Tarzán, dejó su huella en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Ganando 4 medallas de oro en natación y una medalla de bronce en waterpolo con el equipo de Estados Unidos. Su éxito en el agua lo convirtió en una leyenda del deporte y un icono cultural. Otro hito importante fue el desempeño de Michael Phelps en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, aclamado como el mejor atleta de todos los tiempos. Phelps acumuló 23 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce en natación, convirtiéndose en el máximo ganador de medallas olímpicas en la historia. París 2024. Como cada 4 años, 2024 se viste de gala para albergar los Juegos Olímpicos en su emocionante 33ª edición. La ciudad de París se erige como el escenario principal, con 35 sedes olímpicas distribuidas por diversas zonas culturales, prometiendo un evento inolvidable. La inauguración, programada para el 26 de julio a orillas del río Sena, promete ser un espectáculo, con atletas abordando barcos, creando un comienzo memorable para los Juegos. Además, París 2024 marcará la incorporación de 4 nuevas disciplinas: breakdance, skateboard, surf y escalada. Estas nuevas ediciones reflejan la evolución continua del evento y su adaptabilidad a las tendencias deportivas actuales. La antorcha y símbolos olímpicos. La antorcha olímpica es uno de los símbolos más emblemáticos de los Juegos Olímpicos, representando la unidad y la paz entre las naciones. Su encendido tiene lugar en el templo de Hera, en Olimpia, Grecia, utilizando los rayos del sol para encender la llama olímpica. Esta tradición simboliza el vínculo entre el pasado y el presente de los Juegos Olímpicos. Los 5 anillos, diseñados por el barón Pierre de Coubertin, representan los 5 continentes principales: Oceanía, Asia, África, Europa y América. Los anillos entrelazados simbolizan la unión y la fraternidad global, reflejando el espíritu de cooperación y entendimiento internacional que los Juegos buscan promover. Curiosidades y datos interesantes. Los primeros Juegos Olímpicos televisados fueron los de Berlín en 1936, bajo el régimen nazi, con 72 horas de transmisiones en vivo. Atrajeron a 150.000 espectadores en los puestos de correo alemán en Berlín y Potsdam, marcando el inicio de la cobertura televisiva del evento. Otro dato interesante es que los Juegos Olímpicos se han suspendido en 3 ocasiones en su historia debido a guerras mundiales, lo que resalta su importancia como símbolo de paz
y unidad en tiempos de conflicto. La mascota de los Juegos Olímpicos se ha convertido en un atractivo clave para el marketing, representando características del lugar anfitrión. La primera mascota fue Waldi, creada para los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, y desde entonces las mascotas han evolucionado para reflejar la cultura y el espíritu de cada edición. Además, los Juegos Olímpicos más ecológicos fueron los de Tokio 2020. Las medallas se hicieron con metales reciclados de dispositivos electrónicos, las antorchas con materiales de vivienda temporales para víctimas de un terremoto, y se recogieron cerca de 25 toneladas de plástico para crear podios y uniformes. París 2024 también ofrecerá una fascinante mezcla de nuevas disciplinas y un compromiso con la sostenibilidad, prometiendo ser una celebración espectacular de la competencia y la cultura global. Sección de vocabulario. Competencia. Proceso en el que los atletas participan para ganar. Los Juegos Olímpicos son una competencia internacional. Tregua. Suspensión temporal de hostilidades. Durante los Juegos Olímpicos antiguos se declaraba una tregua. Desaparecer. Dejar de existir. Los Juegos Olímpicos desaparecieron durante más de 1000 años. Renacimiento. Nuevo comienzo o resurgimiento. El renacimiento de los Juegos Olímpicos ocurrió en el siglo XIX. Promover, fomentar o impulsar. Pierre de Coubertin promovió la reanudación de los Juegos Olímpicos. Participar, tomar parte en un evento. Miles de atletas participan en los Juegos Olímpicos. Competir, participar en una competencia. Los atletas compiten en diversas disciplinas. Celebrar, realizar un evento especial. Los Juegos Olímpicos se celebran cada 4 años. Innovación, introducción de algo nuevo. Los Juegos Olímpicos modernos han sido testigos de numerosas innovaciones. Unidad, estado de estar unidos o juntos. Los anillos olímpicos simbolizan la unidad entre los continentes. Hoy hablamos sobre la rica historia de los Juegos Olímpicos, desde sus orígenes en la antigua Grecia hasta su resurgimiento en la era moderna. Exploramos cómo han evolucionado y los desafíos que han enfrentado a lo largo del tiempo. Como último recordatorio, si te gustó el podcast, puedes suscribirte siguiendo los enlaces en la descripción del capítulo. También puedes dejar una reseña y recomendarlo con tus amigos. Toma menos de 30 segundos y puede ser de bastante ayuda para mí. Gracias por escuchar Spanish with David, Español con David. Espero que hayan disfrutado y aprendido algo nuevo. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense y un abrazo.